Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde... Miren este ídolo maldito, grité alzando la imagen centenaria ante la multitud. 100 años de maldición familiar. Hoy esto llega a su fin. La iglesia estalló en amén. Miré directamente el rostro sereno de la Virgen de Guadalupe y con todo el desprecio que pude reunir, escupí. No eres más que basura. En el instante exacto en que mi saliva profanó ese rostro, un dolor agudo me atravesó la garganta. Intenté seguir predicando, pero las palabras salían roncas, forzadas. El lunes desperté completamente sin voz, ningún sonido. Sus cuerdas vocales están normales, dijo el médico perplejo. Simplemente no vibran. Pasaron 3 meses. Una pastora sin voz es tan inútil como un cantante sordo. Y ustedes, hermanos y hermanas, ¿alguna vez han vivido algo que los hizo dudar de todo lo que creían? Les aseguro que esta historia tiene un final sorprendente. Yo escupí. Sí, escupí. Con un desprecio visceral, una repulsa profunda que me carcomía. Fue un acto deliberado contra la imagen de la Virgen de Guadalupe, una figura traída por una convertida ya destinada a la hoguera. En ese instante, declaré en voz alta, con inquebrantable convicción, que aquella muñeca maldita no merecía ni el respeto más básico de ninguna criatura humana. Para mí, era la personificación misma de la blasfemia. Mi nombre es Pastora Elena Vargas. Hoy, a mis 49 años, miro hacia atrás y la claridad es brutal. Durante 13 intensos años, lideré la Iglesia Evangélica Pentecostal Roca de Salvación en Lagos de Moreno, Jalisco. Es una ironía amarga. Estábamos a pocos kilómetros del famoso santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos, un lugar que yo combatía con fervor total. A lo largo de esos años, conduje más de 200 campañas de liberación de la idolatría. Cientos de personas recién convertidas entregaban sus imágenes de santos para que fueran públicamente destruidas. Yo no dudaba, absolutamente. Escupía, pisoteaba, rompía, quemaba, todo en nombre de una supuesta e implacable purificación espiritual. Creía firmemente ser una de las mayores opositoras de esa devoción en esta región de Jalisco. Convencida de que cumplía la obra de Dios, combatiendo una idolatría ciega, jamás podría prever que un día descubriría, de una manera dolorosa e inolvidable, la verdadera fuerza detrás de aquella imagen que yo tanto despreciaba. Pero, ¿cómo, al final, llegué a este punto? Mi historia comenzó en una familia evangélica de raíces profundas y visceralmente radicales en las asambleas de Dios, Amor Divino. Mi padre, el pastor Josué Mendoza, era una figura legendaria en la región, conocido por todos como el martillo de los ídolos. Sus cruzadas evangelísticas eran eventos grandiosos, verdaderos espectáculos que arrebataban multitudes. En ellas, él destruía públicamente las imágenes de santos entregadas por los convertidos. Yo crecí inmersa en esa realidad, respirando cada partícula, viendo cada acto como la manifestación máxima, incontestable, del poder divino. Desde la más tierna infancia, hermanos y hermanas, fui adoctrinada a odiar cualquier forma de manifestación católica. En casa, la conversación giraba invariablemente en torno al mismo tema. San Juan de los Lagos, la ciudad cercana con su santuario, era, para nosotros, un territorio del diablo. Los miles de peregrinos que iban a ese lugar eran, en nuestra visión, ovejas perdidas, presas fáciles de la falsa Virgen de San Juan, allí reverenciada. Hija, mi padre me decía con una autoridad casi profética, incuestionable, naciste para liberar al pueblo mexicano de esa idolatría maldita.
San Juan es la Babilonia moderna, y tú serás uno de los instrumentos de Dios para destruir esa fortaleza satánica. Aquellas palabras no solo me marcaron, se grabaron profundamente en mi alma como un llamado divino e irrefutable. A los 15 años, viví mi primera e impactante experiencia profética, un momento que lo cambió todo durante un culto de avivamiento. Hablé en lenguas por 4 horas ininterrumpidas. Recibí visiones vívidas de multitudes católicas convirtiéndose, de un México donde la devoción mariana llegaría a su fin. El pastor visitante, testigo de aquel fervor intenso, declaró públicamente: «Esta joven será una de las grandes libertadoras de la Iglesia mexicana». De aquel día en adelante, hermanos, se encendió en mí algo avasallador, un odio espiritual tan intenso y sistemático que Ricardo, mi esposo, a veces me miraba con una preocupación silenciosa y hasta palpable, como si viera un abismo donde yo solo veía propósito divino. Yo, simplemente, no lo soportaba. No podía siquiera escuchar el nombre de San Juan sin que una ola de náusea me invadiera. Ver una imagen de ella me provocaba ansiedad. Pasar cerca del santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos era insoportable. Me encontraba orando furiosamente, invocando fuerzas contra los demonios de la idolatría. Mi dedicación a los estudios teológicos se volvió fanática, con un único y obsesivo objetivo: refutar y desmantelar la devoción mariana. Memorizaba miles de versículos bíblicos contra la idolatría. Me sumergí en la historia de las herejías católicas. Aprendí latín, todo para probar que María no poseía autoridad bíblica alguna, ni una coma siquiera. Me convertí en una especialista absoluta, una estratega afilada en la guerra contra el catolicismo. Con solo 22 años, ya recorría decenas de iglesias alertando sobre el peligro inminente de la mariología mexicana. Mi sermón más infame, e irónicamente el más famoso, se titulaba San Juan, la gran ramera del Apocalipsis. Ese era mi mensaje, mi propósito inquebrantable. Hubo un tiempo, hermanos y hermanas, lo recuerdo con claridad, en que me profundizaba en las Escrituras para una misión que consideraba vital. En aquellos estudios, no solo probaba bíblicamente, sino que demostraba con fervor que la devoción allí, dedicada a la Virgen de San Juan de los Lagos, era, en verdad, la manifestación explícita de la temible meretriz babilónica, aquella profetizada por Juan. Una verdad, para mí, incuestionable. A los 27 años, mi vida dio un paso importante. Me casé con Ricardo. Él, de herencia misionera, estaba tan comprometido como yo en nuestra lucha incansable contra la idolatría mariana. Nuestra luna de miel, hermanos, fue todo menos común. Elegimos un viaje, un meticuloso reconocimiento territorial en San Juan de los Lagos. Allí, dedicamos cada momento a mapear, con precisión casi militar, puntos estratégicos. La idea era clara: preparar el terreno para futuras y agresivas campañas evangelísticas de liberación, una verdadera ofensiva espiritual. Poco después, a los 30 años, di un paso aún mayor. Fundé mi propia iglesia en Lagos de Moreno. La misión que la impulsaba era singular, casi bélica. No sería solo un lugar de culto, sería la base de operaciones para la liberación espiritual de San Juan de los Lagos. Así nacía la Iglesia Evangélica Pentecostal Roca de Salvación, con el propósito innegociable de combatir frontalmente la devoción en torno al santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Desde el primer culto, hermanos, implementé un ritual que rápidamente se transformaría en nuestra más poderosa marca: los fuegos de purificación semanal. Cada domingo por la noche, la escena se repetía, imborrable. Recién convertidos del catolicismo llegaban, muchos con imágenes de sus santos. Allí, a la vista de todos, esas imágenes eran destruidas públicamente en una ceremonia que, invariablemente, explotaba en celebración. Era un espectáculo, sin duda, impresionante y de fuerte atractivo teatral. Multitudes, movidas por curiosidad y por más, convergían a la iglesia en Lagos de Moreno,
atraídas por aquel espectáculo de fe y fuego. El ritual era impactante. El convertido subía al altar y confesaba haber adorado lo que creía eran demonios por ignorancia. Enseguida entregaba la bolsa con sus imágenes. Yo, Pastora Elena Vargas, las destruía una a una sin dudar. Explicaba los peligros de cada santo, desarrollando técnicas de profanación. Mi ritual, hermanos, empezaba escupiendo las imágenes, un acto simbólico de repudio. Luego, pisaba sobre ellas, rompía pedazos con martillo y con ardiente convicción lo arrojaba a una hoguera en el patio. La congregación, en coro unísono, entonaba con fervor: Dios de fuego, consúmelo todo. Santos centenarios, reliquias de familia, se volvían cenizas y humo en una fracción de tiempo. Por más de una década, hermanos y hermanas, esas ceremonias se repitieron semana tras semana con una regularidad implacable. Calculé que más de 2000 imágenes fueron destruidas personalmente por mis manos. La Virgen de San Juan de los Lagos, tan venerada en San Juan de los Lagos, la Virgen de Fátima, San José, San Jorge, Santa Rita, San Antonio, el Sagrado Corazón de Jesús, todos los santos y santas imaginables fueron sometidos al fuego. Cada destrucción, para mí, era una victoria espiritual monumental. En mi mente fervorosa era mucho más que un acto, era una liberación. Creía sinceramente estar liberando almas de las garras del diablo, purificando la región de Jalisco de influencias demoníacas y, con ello, preparando el camino para el reino de Dios. Los fuegos se hicieron tan famosos, tan comentados, que atraían gente de lugares distantes como Guadalajara, solo para asistir al espectáculo de fe y purificación. Yo grababa videos de las ceremonias, distribuyéndolos a cientos de iglesias por todo el país. Veía allí un modelo de ministerio de liberación eficaz, un ejemplo a seguir. Rápidamente, me convertí en una referencia nacional. Mi iglesia, La Roca de Salvación, creció exponencialmente, multiplicando su número de fieles. En solo 10 años, contábamos con 800 miembros, la vasta mayoría excatólicos que habían pasado por nuestro ritual. Un proceso a veces traumático, de ver sus imágenes familiares transformarse en cenizas. Ricardo, mi esposo, me ofrecía su apoyo incondicional, pero, detrás de su mirada, yo percibía un asomo de cansancio, una preocupación creciente por la intensidad de mi fervor, que no disminuía. Aún así, avanzábamos. Empezamos a construir un templo más grande en el patio, y con él, un horno industrial, diseñado específicamente para quemar grandes cantidades de imágenes de una sola vez. Ricardo coordinaba un ministerio vital que llamábamos Familias Libres de la Devoción del Santuario. En él, excatólicos aprendían a identificar y eliminar cualquier resquicio de devoción que pudiera haber quedado, escondido, en el subconsciente. Era un trabajo de deconstrucción psicológica profunda y sistemática, minucioso y transformador. Tuvimos 2 hijos, Tiago y Sofía. Ambos fueron criados inmersos en ese universo, con lo que considerábamos un odio sagrado contra la devoción del santuario. Desde bebés, eran adoctrinados sobre los peligros mortales del catolicismo. Los domingos, ellos tenían su papel crucial. Ayudaban a cargar las imágenes para la hoguera, una parte esencial e intrínseca de su educación religiosa. Creí, con toda mi alma, que los estaba preparando. Mi fama, entonces, alcanzó la televisión evangélica nacional. Fui entrevistada múltiples veces, reconocida como especialista en liberación de excatólicos. Y para consolidar aún más ese mensaje, escribí 2 libros que se volvieron importantes: San Juan Desmascarada y La Gran Mentira Mariana. Juntos, vendimos más de 50,000 ejemplares. Pero detrás de cada libro, de cada conversión, yo estaba forjando una técnica psicológica singular, refinada a lo largo de años para un único propósito: convencer a los católicos de que entregaran, de que renunciaran a sus imágenes sagradas. Nuestras reuniones siempre marcaban el tono con testimonios que erizaban el alma,
historias de vida que te atrapaban. Gente, muchos de ellos venidos de rancherías de Jalisco, relataban curaciones milagrosas, siempre después de un acto radical, un punto de inflexión irrevocable, la quema pública de sus imágenes. Entonces llegaba mi turno. La predicación doctrinal que seguía no era solo un sermón, era una demolición implacable, una verdadera deconstrucción de sus creencias más arraigadas. Desde el púlpito de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Roca de Salvación, en Lagos de Moreno, yo clamaba, mi voz cargada de una autoridad que, para ellos, parecía inquebrantable, incontestable. Hermanos y hermanas, yo sentenciaba, estas imágenes no son meras decoraciones inocentes en sus casas. No, ellas son, en verdad, antenas diabólicas, canales directos para el mal. Cada mirada cariñosa, cada oración dirigida a ellas, es un portal abierto de par en par, una brecha peligrosa para la invocación de espíritus malignos. Era un proceso de manipulación devastador, y yo tenía plena conciencia de cada etapa. Sin embargo, de una forma increíblemente eficaz. Aquellas personas, en su mayoría católicos sencillos de San Juan de los Lagos y sus alrededores, quedaban aterrorizadas. Sentían una culpa excruciante por décadas de una supuesta idolatría, un peso insoportable en el alma, desesperadas por librarse de la maldición que, yo las convencía, cargaban. Entregaban todo, sin cuestionar. Imágenes heredadas de sus bisabuelas, santitos de bautizo, medallas bendecidas. Cada pieza era examinada por mí en un ritual minuciosamente escenificado que creaba un suspenso dramático y casi hipnótico en la congregación. Miren esta Virgen de Guadalupe. Yo anunciaba, alzando la imagen con un teatro calculado, un gesto de profundo desprecio. ¿Cuántas familias fueron maldecidas por adorar a esta reina de los demonios? ¿Cuántos milagros falsos engañaron almas sinceras, atrapándolas en una telaraña de ilusiones? El ápice emocional de todo, el verdadero clímax de nuestra liberación, era la profanación. Primero, yo escupía sobre la imagen, explicando a la congregación con voz firme que era basura espiritual, indigna de cualquier respeto. Después, la pisoteaba, la rompía y, por último, la arrojaba al fuego, mientras la congregación clamaba al unísono, un grito de victoria retumbante. Las cenizas, a su vez, eran cuidadosamente guardadas en recipientes etiquetados. No eran simples residuos, eran verdaderos trofeos de la liberación, pruebas materiales incontestables de la victoria sobre Satanás que yo prometía servirían de testimonio en el gran día del juicio final. Mi obra era, sí, una escenificación religiosa elaborada, pero de una eficacia aterradora, casi sobrenatural. Con el tiempo, hermanos y hermanas, desarrollé una demonología mariana completa, un arsenal teológico particular, un sistema propio de adoctrinamiento. Para mí, Pastora Elena Vargas, la Virgen de Guadalupe no era solo una santa, sino la princesa suprema de las tinieblas, la Virgen de Fátima, la temible comandante de los ejércitos diabólicos. ¿Y la Virgen del Carmen? Una ardilosa seductora de almas incautas. Construí un sistema doctrinario robusto, un armazón teológico entero, complejo en su arquitectura, para justificar el odio avasallador que sentía y que incansablemente predicaba del púlpito. Mis hijos, Tiago y Sofía, crecieron inmersos en ese universo peculiar, en esa realidad alternativa que creamos. Participaban activamente en cada ceremonia, cada acto de repudio. Tiago, en particular, a sus 16 años, se volvió tan fanático como yo. Él ya predicaba sobre la maldición mariana, con una autoridad que me impresionaba profundamente. Lo veía como mi sucesor natural, el futuro líder de mi obra de purificación, la voz que daría continuidad a nuestra misión. Pero no todos compartían mi fervor ciego. Ricardo, mi esposo, me apoyaba, claro. No obstante, yo veía en sus ojos una sombra creciente, una preocupación velada por la intensidad de mi odio, por cómo consumía nuestra vida familiar. Él nunca cuestionaba abiertamente, pero su silencio, muchas veces, era más elocuente que cualquier palabra.
Un grito mudo de alerta. La ironía, que hoy contemplo con dolorosa claridad, es que cuanto más odio sembraba, más la Iglesia Evangélica Pentecostal, roca de salvación, prosperaba financieramente. Era algo casi obsceno. El dinero fluía sin parar, incesantemente. Católicos traumatizados, recién convertidos, se volvían generosos en los diezmos, impulsados por la inmensa gratitud de una supuesta liberación o por la culpa abrumadora de un pasado que les enseñábamos ser idólatra. Con esos voluminosos recursos construimos anexos imponentes, adquirimos equipos caros y expandimos nuestra influencia mucho más allá de las fronteras iniciales de Lagos de Moreno. Nuestro alcance llegó a San Juan de los Lagos y a otras ciudades de los Altos de Jalisco. Fundé una escuela bíblica enteramente dedicada a la guerra espiritual antimariana, un verdadero centro de entrenamiento. Cientos de obreros salieron de allí, listos para esparcir nuestra doctrina por donde fueran. Yo era una verdadera especialista, una mente entrenada y afilada para la destrucción de cualquier devoción católica. Mi misión: aniquilar cada argumento, pulverizar cada defensa de la intercesión de los santos. A mis 49 años, yo era la pastora Elena Vargas, reconocida como la mayor autoridad nacional en el combate a la devoción mariana. Las puertas se abrían, predicaba en convenciones internacionales, mis artículos llenaban las revistas evangélicas más prestigiosas y no dudaba en debates televisivos, enfrentando a sacerdotes y teólogos. Fue exactamente en la cima de mi carrera ministerial, en ese pico de reconocimiento y poder, que lo impensable ocurrió. El episodio que pondría mi mundo de cabeza. Era un domingo de octubre. La ironía aún me persigue, hermanos y hermanas. El mes dedicado a aquella a quien yo llamaba Reina de los Demonios. Aquel día, doña Carmen se acercó, una mujer humilde, con el rostro bañado en lágrimas, sollozando incontrolablemente, buscando conversión. Cargaba una bolsa visiblemente pesada, y lo que había dentro lo cambiaría todo. Doña Carmen, con la voz quebrada, reveló el contenido. No eran imágenes nuevas, ni objetos para quemar. Eran los restos, los fragmentos de piezas que ella ya había destruido años antes, convencida por mis predicaciones. Buscaba desesperadamente consuelo. Su hijo había enfermado gravemente, y esto ocurrió justo después de que ella se deshiciera de la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, una herencia familiar. «Pastora», imploraba, con la voz quebrada. «Hice todo como usted mandó. Quemé las imágenes, pero mi niño se está muriendo. ¿Será que el demonio me castigó por haberme deshecho de quien, en el fondo de mi corazón, yo aún amaba?» Aquella pregunta, cargada de dolor y culpa, me golpeó como un rayo. No era la culpa que yo enseñaba, sino una culpa genuina, nacida de una fe herida. Miré a Ricardo, en la primera fila, y vi en su mirada una súplica silenciosa. «Mira lo que has hecho». En ese instante, las cenizas que yo guardaba como trofeo se transformaron en polvo amargo en mi alma. Aquel odio que yo creía purificador había lacerado la fe de doña Carmen y, quizás, la de mi propia familia. Las semanas siguientes fueron un tormento. Las palabras de doña Carmen resonaban, gritando en mi mente. Las preocupaciones de Ricardo, antes veladas, se manifestaron en conversaciones francas y dolorosas. Tiago, mi hijo, notaba mi distracción, mi silencio. Él intentaba reanimarme, llamándome a la guerra espiritual, pero sus palabras, antes tan convincentes, sonaban vacías. La demonología mariana que yo construí comenzó a agrietarse. Lentamente, percibí, con claridad, que mi evangelio no era de amor, sino de condena. No era de unión, sino de división. El cambio no llegó de la noche a la mañana, hermanos. Fue un proceso arduo, pero inevitable. Empecé a predicar sobre el amor incondicional, la tolerancia genuina y la unidad. Al principio, la congregación lo sintió extraño. Algunos obreros se alejaron. Tiago, mi propio hijo, se sintió traicionado por ese giro. Pero yo, hermanos, yo perseveré.
El gesto final, el que sellaría mi transformación, vendría meses después. Fue en San Juan de los Lagos, hermanos, la misma ciudad que, por tanto tiempo, fue el blanco de mi odio. Allí, el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos necesitaba una restauración en piezas antiguas, dañadas por el tiempo y, qué ironía, por el vandalismo ocasional, un reflejo del mismo odio que yo propagaba. Yo, Pastora Elena Vargas, me ofrecí para coordinar y financiar la restauración de una de las imágenes de la Virgen. Una pieza antigua, querida por la comunidad. Trabajé codo a codo con artesanos católicos, con el Padre Miguel y con la comunidad. No era solo caridad, era un profundo acto de reparación. Un ciclo se cerraba, el odio se transformaba en construcción, y las cenizas de la destrucción daban lugar a la belleza de la reconciliación. Era la prueba viva de mi transformación. Meses después, doña Carmen me buscó de nuevo. Su voz estaba entrecortada, un susurro. «Pastora», me murmuró, «sé que tengo que entregar esto, pero es tan difícil». Me explicó, hermanos, eran las imágenes de toda su familia. Su bisabuela había fallecido la semana anterior, dejándolas como una herencia que había pasado por 4 generaciones. Al abrir la bolsa, se reveló un tesoro sombrío, docenas de imágenes antiguas, algunas centenarias. Pero una, hermanos, una en particular capturó mi mirada de forma inolvidable. Se imponía en el ambiente, hermanos, una imagen de la Virgen de Guadalupe esculpida en madera, que emanaba la innegable aura del tiempo. Una pieza de valor histórico y artístico inmensurable, verdaderamente asombrosa. Sus detalles, cincelados a la perfección, todavía brillaban bajo una pintura vibrante, y la serenidad en su mirada poseía un poder casi magnético, capturando la atención incluso de los más escépticos. Era, sin duda, una obra singular. Doña Carmen, visiblemente conmovida, tocó la santa con una reverencia profunda, como si allí tocara un pedazo ancestral de su propia alma. «Está en la familia desde hace más de 100 años», me confió, con la voz quebrada. Era de mi tatarabuela, hermanos, quien fue explotada y oprimida. Ella siempre decía que la Virgen la protegía, que fue esa imagen quien le dio las fuerzas para soportar todos los sufrimientos y las crueldades. La historia de doña Carmen, hermanos, era un relato conmovedor, capaz de ablandar el más duro de los corazones. Pero, para la Elena de aquel momento, mi fanatismo dogmático operaba como una coraza impenetrable, blindándome contra cualquier atisbo de empatía o comprensión. Aquella fe ciega, entonces, era mi fortaleza inquebrantable. «Señora», respondí con una frialdad que helaba el alma, «hermanos y hermanas, no me interesa la historia sentimental que envuelve esta pieza. Demonio sigue siendo demonio. No importa el disfraz que vista, ni los años que presuma. Esa imagen maldijo a su familia por generaciones. Pero hoy, aquí, vamos a romper esa maldición de una vez por todas». Un murmullo inicial de aprobación resonó por la congregación, creciendo rápidamente, transformándose en un clamor al unísono. Agarré la imagen centenaria, hermanos, esa reliquia de madera tan cargada de historia y de dolor, y la levanté ante la multitud, alzándola como un trofeo profano. «Miren este ídolo maldito», grité con toda mi teatralidad habitual, amplificada por la convicción fervorosa. 100 años de adoración diabólica, 100 años de maldición familiar. Hoy, esto llega a su fin. La iglesia entera estalló en un coro ensordecedor de «Amén» y «Aleluya». Fue entonces, hermanos y hermanas, que en un arrebato de furia que en aquel tiempo clasifiqué como profética, pero que hoy veo con la claridad de una inexplicable e insensata irracionalidad, cometí el acto que, de hecho, cambiaría mi vida para siempre. Miré directamente el rostro sereno de la imagen y con toda la fuerza y todo el desprecio que fui capaz de reunir, escupí. «No eres más que basura», grité, mi voz desgarrando el aire, un sonido de puro ultraje. «Ni el respeto más básico mereces».
En el instante exacto en que mi saliva profana profanó el rostro de aquella imagen sagrada, un dolor agudo, lacerante, atravesó mi garganta. Fue como si una aguja incandescente me hubiera sido clavada directamente en la laringe, quemándome por dentro. Intenté seguir con la predicación, pero las palabras salían roncas, forzadas, teñidas de dolor. Con una terquedad casi desesperada, forcé la continuación de la ceremonia. Rompí la imagen con un martillo, lancé los pedazos al fuego, todo mientras mi voz se deterioraba visiblemente, fallando con cada frase. La congregación, naturalmente, notó la alteración en mi voz, pero, irónicamente, la atribuyó a una unción profética aún más intensa, una señal incuestionable de mi batalla espiritual. Terminé el culto con una dificultad creciente para articular cualquier sonido coherente. El lunes, sin embargo, la realidad me golpeó con una fuerza brutal, incuestionable. Me desperté completamente sin voz, hermanos, ningún sonido, solo el vacío opresor del aire llenando mis pulmones. Intenté forzar, intenté luchar, pero era como si mis cuerdas vocales simplemente hubieran desaparecido. Busqué un médico inmediatamente, convencida de que era una gripe fuerte, un resfriado persistente, cualquier infección. El otorrinolaringólogo sería el siguiente en entrar en esta historia, trayendo un diagnóstico que marcaría un antes y un después. El veredicto, cuando finalmente llegó, fue un golpe seco, un enigma médico que me lanzó a un abismo de perplejidad. Pastora Elena Vargas, dijo el especialista con una seriedad contenida, sus cuerdas vocales están físicamente normales. No hay inflamación, ni nódulo, ni tumor, absolutamente nada fuera de lugar. Pero lo incomprensible era esto. Simplemente no vibraban. Era como si, inexplicablemente, hubieran perdido su función primordial, su esencia vibratoria. Una semana entera se arrastró en vanas expectativas, cada día más pesado que el anterior. Tragaba medicamentos, hacía nebulizaciones, me aferraba a una esperanza que se desvanecía como humo en el viento. Pero nada sucedía, ni un susurro, ni la menor señal del regreso de mi voz. Me vi forzada a cancelar todos los compromisos ministeriales, cada predicación agendada. Una pastora sin voz para predicar era la más cruel y absurda de las contradicciones. La escena era, por decirlo menos, patética. Yo, pastora Elena Vargas, intentaba conducir mis ministraciones en la Iglesia Evangélica Pentecostal Roca de Salvación, en Lagos de Moreno, con gestos torpes y un pizarrón. Un pastor mudo, después de todo, es tan inútil como un cantante sordo. Hermanos y hermanas, el aire en la iglesia, aquel día, parecía enrarecido. Delante de todos, mi vocación, mi propósito de vida, comenzó a escurrirse, como arena fina entre los dedos. No tardó en que la congregación, al percibir mi silencio y mi angustia, se inquietara. Un murmullo inquietante pronto se extendió entre los fieles, cobrando fuerza, transformándose en un coro de aprensión. ¿Sería un ataque espiritual? ¿Una maldición desesperada? Las preguntas resonaban, no solo en las bancas, sino dentro de mi propia mente. En busca de respuestas, busqué a otros médicos, hice una batería de exámenes aún más complejos, me desplacé hasta la Ciudad de México para consultar a especialistas renombrados. Pero el veredicto era siempre el mismo, un eco gélido que perforaba mi esperanza. Físicamente, nada está mal, pastora. Nada. Cero. Mis cuerdas vocales, perfectas, intocadas, permanecían para mi desesperación inexplicablemente mudas. Un mes entero se arrastró, y ningún sonido, siquiera un suspiro, escapó de mi garganta. El desespero, que antes parecía una sombra distante, ahora me carcomía por dentro, desgarrando cada pedazo de mi alma. Hermanos y hermanas, yo soy la pastora Elena Vargas. Mi vida, cada fibra de mi ser, siempre había girado en torno a una sola cosa: la predicación, la fuerza de la palabra. Sin ella, ¿quién era yo? ¿Qué quedaba? Absolutamente nada. Me sentía como un vacío, una existencia sin propósito.
Empecé a preguntarme si me estaban castigando por alguna falla oculta, pero mi mente, por más que lo intentaba, se negaba a concebir cuál sería el motivo. En la iglesia, los murmullos se transformaron en acusaciones veladas. Quizás haya un pecado oculto, susurraban. Dios está disciplinando a la pastora Elena. Algunos, más directos en sus opiniones, sugerían abiertamente que confesara alguna transgresión secreta. Otros, con una chispa de compasión en sus miradas, creían que aquello era una prueba, una especie de Job moderno en el corazón de Jalisco. Ricardo, mi esposo, intentaba consolarme con palabras amables, pero yo no podía ignorar la creciente preocupación en sus ojos. No era solo la angustia por mi salud. Nuestro sustento dependía completamente de mi ministerio. Sin la capacidad de predicar, no había invitaciones a otras ciudades, no había ofrendas especiales, ni siquiera la venta de mis libros, que antes mantenían parte de nuestro hogar. La situación financiera empezó a apretarnos, sofocándonos de una manera brutal. Yo sentía el peso de mi propio fanatismo y el impacto devastador que tenía en Ricardo. Él me apoyaba, sí, pero yo veía en su rostro el cansancio visible de ver nuestra vida desmoronarse poco a poco, hermanos. 2 meses completos se arrastraron y mi voz seguía siendo un fantasma, ausente, irrecuperable. Más de 50 compromisos ministeriales se cancelaron, incluyendo el tan esperado viaje a San Juan de los Lagos, nuestro principal objetivo evangelístico de ese año. Otros pastores, naturalmente, comenzaron a ocupar mi lugar, y con ello, nuestra iglesia en Lagos de Moreno, antes tan vibrante y llena de vida, disminuía gradualmente. Era como presenciar mi propia muerte profesional, un lento y doloroso declive ante mis ojos, mis hermanos. Fue entonces cuando Ricardo, en un acto de desesperación y valentía que me dejó profundamente consternada, sugirió algo que jamás, en ningún momento, habría cruzado mi mente de pastora Elena Vargas. «Elena», empezó él, la voz embargada por la tensión y el miedo, ¿y si le pidieras perdón a esa imagen a la que escupiste? ¿Y si la Virgen de Guadalupe te está realmente castigando? La idea me golpeó como un rayo fulminante, hermanos y hermanas. «Ricardo, ¿cómo puedes decir semejante herejía?», le repliqué conmocionada. «La Virgen de Guadalupe no existe, es un demonio, y un demonio no castiga a quien lo combate». Mis palabras eran firmes, pero en el fondo, una duda insidiosa comenzó a arraigarse en mi corazón. ¿Por qué, justo después de aquel acto tan virulento, había perdido la voz? Hermanos y hermanas, en la tercera semana del segundo mes de mi silencio, algo me conmovió aún más profundamente, algo que parecía venir de lo más allá. Soñé con doña Carmen, la mujer humilde que había traído aquella imagen centenaria a la iglesia. En el sueño, ella lloraba amargamente y con una voz llena de dolor decía: «Pastora, usted ofendió a mi tatarabuela. Ella murió oprimida, pero murió con fe. La Virgen de Guadalupe era su único consuelo». Desperté perturbada, con el peso de esas palabras aplastándome, su llanto reverberando en mi alma como un lamento ancestral. Comencé entonces a revisar la historia de esa imagen. 100 años protegiendo a una familia, pasando de madre a hija, de generación en generación, consolando a mujeres que enfrentaron el sufrimiento más brutal, la explotación y la opresión. Y yo, en mi fervor ciego y destructivo, había escupido sobre aquello como si fuera basura común, un mero símbolo de idolatría para ser destruido. Exactamente 3 meses después de perder la voz, tomé una decisión desesperada. Sola en casa, me arrodillé en el cuarto y por primera vez en toda mi vida intenté hablar con la Virgen de Guadalupe. Ningún sonido salió, pero mis labios se movieron en una petición silenciosa, un susurro sin voz. «Si usted existe», yo supliqué en mi interior, «si fue usted quien me quitó la voz, le pido perdón». Nada sucedió de inmediato. Seguí muda. Mi crisis ministerial persistía implacable, pero una semilla de duda sobre mis convicciones había sido plantada, y ella, lentamente, comenzaba a germinar.
Había una inquietud creciente en mi alma, un susurro insistente que me forzaba a dudar. ¿Realmente comprendía yo la verdad sobre la Virgen? ¿Conocía la fe ajena o solo mi propia versión de ella? Entonces, en una noche cualquiera que se transformaría en un hito, Ricardo, mi esposo, irrumpió por la puerta con una revelación impactante. «Elena», anunció él. La voz contenida, pero los ojos centelleando con una mezcla compleja de esperanza y una pizca de aprehensión. «La encontré, aquella mujer, la dueña de la imagen en la que tú, bueno, ya sabes, conseguí su dirección. ¿Qué te parece si vas a pedirle perdón?» La propuesta de Ricardo me golpeó como un rayo. El pavor se apoderó de mí. Sí, una ola helada de miedo recorriendo mi columna, pero, paradójicamente, una curiosidad casi insana también se encendió en mi pecho, algo que no podía verbalizar. Era una invitación a un camino que nunca, en mis delirios más salvajes, pensé que iría a recorrer. Un acto de reconciliación, antes impensable, comenzaba a delinearse en mi horizonte. Hermanos y hermanas, el sol apenas asomaba en el cielo cuando, al día siguiente, Ricardo y yo nos dirigimos a la casa de doña Carmen. Era una morada modesta, humilde, pero sumida en un aura de paz que yo no esperaba. Al vernos en la puerta, el semblante arrugado de doña Carmen se transformó en un lienzo de pura sorpresa, casi de shock. «Pastora, ¿cómo están? Supe que usted se puso mal», nos saludó ella, su voz cargada de una gentileza inesperada. Intenté responder, pero mi garganta parecía cerrada, un nudo apretado. Apenas un hilo de aire se escapó, y el silencio pesado se tragó cualquier intento de comunicación, extendiéndose embarazoso entre nosotros. Ricardo, percibiendo mi agonía, intervino con esa ternura particular que solo él poseía, con palabras cuidadosas. Le explicó a doña Carmen que mi voz me había desertado desde el fatídico domingo de mi acto de irrespeto. Doña Carmen nos observó entonces con una mirada de una profundidad casi ancestral, una comprensión que parecía trascender el tiempo. «Pastora», comenzó ella, su voz suave como un bálsamo, trayendo una calma instantánea al ambiente. Mi tatarabuela siempre repetía una verdad simple, pero poderosa. La Virgen de Guadalupe es madre. Y las madres, sí, castigan a sus hijos cuando se equivocan. Pero también perdonan de corazón, con una generosidad infinita, cuando el pedido de disculpas es verdaderamente sincero. Aquellas palabras, tan sencillas y sin pretensiones, de doña Carmen me golpearon de lleno, con una fuerza que yo no anticipaba. Perforaron mis defensas, tocando una herida antigua y profunda, un dolor que ni siquiera imaginaba que aún palpitaba y sangraba en mi interior. Y entonces vino la pregunta que, por un instante, me congeló en el sitio, paralizando cada nervio mío. ¿Usted quiere que le rece a la Virgen por su sanación? Su voz, al hacer la propuesta, llevaba una naturalidad tan desconcertante, una simplicidad tan pura, que me desarmó por completo. Mi mente, en las profundidades más recónditas, gritaba un sonoro y visceral «¡No!». Pero la desesperación, esa bestia voraz que me devoraba por dentro, sofocó cualquier objeción, callando el grito de resistencia. Tragué saliva, con un nudo grueso en mi garganta, y apenas asentí, un movimiento casi imperceptible. La vergüenza, caliente y avasalladora, me quemaba por dentro, una hoguera incontrolable que consumía mi alma. Hipócrita, sí, yo era. Sumida en ese abismo de contradicciones, me di cuenta, con un frío en la espalda, de que ya no tenía más opciones. Ninguna. Hermanos y hermanas, doña Carmen, con la serenidad de quien lleva la fe en lo más profundo del alma, tomó un rosario antiguo, desgastado por el tiempo y la oración, y lo apretó entre sus dedos arrugados. Allí, frente a mí, comenzó a orar. Cada palabra que brotaba de sus labios resonaba en mi pecho, un eco extraño, pero curiosamente familiar, como si despertara memorias dormidas. «Virgen de Guadalupe», suplicaba ella, su voz permeada por una fe
tan inquebrantable que parecía capaz de mover montañas. Esta pastora, Elena Vargas, no sabía la dimensión de lo que hacía cuando la ofendió. Ella está profundamente arrepentida. Está sufriendo, señora. Usted, que es madre de infinita bondad, perdónela y devuélvale su voz para que pueda, una vez más, seguir predicando su palabra. Mientras el fluir de la oración continuaba, algo peculiar comenzó a despertar en mi garganta. No era un dolor agudo, sino un calor suave, un cosquilleo persistente que recorría mi interior, una sensación completamente nueva y diferente de todo lo que yo había experimentado. Cuando la oración finalmente cesó, intenté tragar, ansiosa. Una certeza innegable me invadió en ese instante. Algo se había movido, se había transformado allí, en esas profundidades. Pero las palabras, las palabras aún no salían. El silencio, terco e implacable, persistía, una barrera infranqueable. El viaje de regreso a casa, a Lagos de Moreno, fue envuelto en un manto de silencio pesado. Pero no era un silencio común. Era un silencio que, paradójicamente, gritaba, cargado de una preocupación palpable. Ricardo, mi amado esposo, estaba completamente inmerso en sus propios pensamientos, absorto, con la frente arrugada y la mirada perdida en el paisaje que pasaba. Era una señal inequívoca del desgaste, de la erosión profunda que mi fervor, que se había transformado en fanatismo, y ahora mi angustia y aflicción habían impuesto a nuestra dinámica, a la esencia misma de nuestra relación. Yo, por otro lado, sentía que me ahogaba. Una confusión densa y sofocante me robaba el aire con cada inhalación, transformando cada segundo en una eternidad torturante. Él siempre estuvo a mi lado, un pilar inquebrantable de apoyo, pero la intensidad de mi odio anterior y de mi dolor actual, la brutalidad de mi propia intransigencia, comenzaba innegablemente a pesar sobre nosotros dos, amenazando con arrastrarnos al fondo. Hermanos y hermanas, esa noche, una de las más largas y tortuosas que viví, el sueño por fin me abrazó, y con él llegó un sueño. No era común, era algo tan vívido, tan palpable, casi más real que la misma realidad. En él vi la imagen que yo misma había profanado tantas veces, con tanto desprecio. Pero, ¿saben? Sorprendentemente, no estaba hecha pedazos, ni desfigurada. Estaba ahí, enterita, serena, inmaculadamente intacta. Sus ojos, de una profundidad infinita, me miraban con una intensidad que parecía atravesar mi alma, desnudándome por completo. No había señales de enojo en su semblante, ninguna condena, solo una tristeza maternal tan profunda, tan desgarradora, que me partía el pecho. Entonces, hermanos, en el sueño, ella me habló. Su voz era un susurro, sí, un aliento casi inaudible, pero que resonó dentro de mí con la fuerza de un trueno, llenando cada rincón de mi ser. Elena Vargas. Ella pronunció mi nombre con una dulzura que contrastaba con la gravedad de sus próximas palabras. Pasaste años destruyendo imágenes que consolaban tantos corazones afligidos. Escupiste en el rostro de quien jamás te hizo daño, arrojando tu furia sobre la fe ajena. Hubo una pausa, hermanos, pesada, cargada de significado. Pero yo soy madre, y como madre, entiendo que tú no sabías de verdad lo que hacías. Dime de corazón, ¿quieres realmente ser perdonada? Mi respuesta fue un sí arrastrado, desesperado, que brotó de mi garganta y rasgó el silencio del sueño, cargado de un arrepentimiento tan visceral que me aplastaba por completo. Yo no sabía que usted era real, confesé, las lágrimas, antes contenidas, inundando mi rostro, lavando el alma. Ve a mi casa en la Basílica de Guadalupe. Ella me instruyó, la voz una suavidad firme que penetró mi alma. Pide perdón ante mí, en persona. Tu voz volverá. Desperté con un sobresalto violento, hermanos. El corazón disparado como un tambor de guerra en el pecho, la respiración atrapada en la garganta.
No pude esperar para compartir aquel sueño extraordinario con Ricardo. Sus ojos, que momentos antes mostraban el cansancio del día, ahora irradiaban un brillo de admiración silenciosa, profundamente impresionado con lo que escuchaba. «Elena», él pronunció, la voz embargada por la emoción. «Creo que debes hacer lo que ella pidió. Vamos a la Basílica de Guadalupe». La simple mención de pisar aquella basílica, hermanos, un lugar que en mis sermones inflamados en Lagos de Moreno tachaba de antro del demonio y que usaba como blanco para criticar la fe de San Juan de los Lagos, me llenaba de un pavor visceral. Era como si caminara a la boca del infierno que yo misma, con mis palabras, había pintado en colores tan vívidos. Mis hermanos y hermanas, la creciente desesperación por mi voz, la promesa casi mística de aquel sueño, superaban cualquier temor, cualquier dogma arraigado en mi mente. Así, al sábado siguiente, sin vacilar, partimos rumbo a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Esta vez, nuestro viaje no era una misión de reconocimiento para condenar, como tantas otras en el pasado. Éramos, de hecho, dos peregrinos genuinamente arrepentidos, con un nuevo camino abriéndose ante nosotros. Al acercarnos a la basílica, su imponencia y grandeza me golpearon de una forma abrumadora. No era meramente una edificación, era una visión monumental que jamás me había permitido contemplar de verdad, oscurecida por el espeso velo del prejuicio. Ahora, su magnificencia se revelaba en toda su plenitud, sin filtros. Entramos y me sentía pequeña, casi transparente, buscando diluirme en la inmensidad de aquella multitud fervorosa. El aire dentro del santuario estaba pesado, cargado de una energía única. Murmullos de oraciones subían como incienso, un suave eco de pasos que se mezclaba con el perfume del incienso mismo, un aroma extraño para mí, pero curiosamente invitante y acogedor. Allí, entre cientos de personas, familias enteras, ancianos con rosarios gastados en sus manos y jóvenes inmersos en un silencio reverente, percibí algo que mi mente jamás había siquiera considerado. Había una atmósfera palpable de paz, una devoción tan genuina, una fe tan sincera que contrastaba violentamente con cada palabra que yo había predicado. Cada sermón, cada condena sobre aquel lugar, siendo un territorio diabólico, se desmoronaba dentro de mí. El ciclo de destrucción que yo había propagado con tanto ahínco comenzaba a dar paso a una nueva e inesperada construcción interna. Mi corazón latía fuerte, a un ritmo desacompasado, no ya solo por una mezcla tóxica de miedo, sino ahora también por una esperanza casi infantil, naciendo de las cenizas de mi antiguo yo. La promesa era de una nueva voz, sí, pero quizás también de una vida entera nueva. Yo estaba allí, Pastora Elena Vargas, de 49 años, en el corazón de aquello que más había combatido en mi existencia. La vergüenza era un manto pesado y sofocante, cubriendo cada parte de mi ser. Al ver la imagen de la santa imponente en el sagrado santuario, sentí mis piernas flaquear. Era como si una fuerza invisible me jalara, invitándome al abismo de mi propia hipocresía. En aquel instante crucial de vacilación, el señor Ernesto, un hombre de cabellos blancos y una sonrisa serena que estaba a mi lado, percibió mi tormento. «No tenga miedo, mi hija», murmuró con una voz suave, casi inaudible en medio del bullicio de los fieles. «Aquí encuentra el camino de regreso a casa». Su frase, tan simple y desprovista de cualquier juicio, me entregó la dosis exacta de coraje que tanto necesitaba. Hermanos y hermanas, ahí, frente a tantos ojos, me arrodillé públicamente. Cientos de personas me rodeaban, pero en ese momento eran solo siluetas indistintas. Nada más importaba. Moví los labios, con las palabras atrapadas en la garganta, pero mi corazón gritaba en un silencio atronador. «Madre», confesé en mi interior, la voz quebrada. «Pasé años hablando mal de usted. Destruí sus imágenes, escupí su nombre. Le pido perdón». La palabra resonaba en mi alma, reverberando por cada rincón de mi conciencia.
Seguí orando sin sonido, pero con una intensidad abrumadora. No sabía que usted era real, que consolaba a tanta gente, que era una madre de verdad. Perdone mi ignorancia, mi crueldad, mi fanatismo ciego. Si me devuelve la voz, prometí con toda mi fe, jamás volveré a ofenderla. En ese instante exacto, en el profundo silencio de la oración, sentí una oleada de calor, familiar, pero ahora más que nunca, intensa y vibrante, regresaba a mi garganta. Era una sensación inefable, casi indescriptible, como si algo se estuviera destrabando, liberando, profundamente sanado en cada fibra de mi ser. Intenté tragar y la diferencia fue, para mí, irrefutable. Un alivio abrumador me invadió por completo. Mis ojos, ya mareados, se fijaron en Ricardo, mi amado esposo. Logré susurrar, casi como un soplo. Ricardo, mi voz. Había regresado, débil, ronca, pero ahí estaba, audible. Los ojos de Ricardo se dilataron en shock y pura maravilla. Él se arrodilló a mi lado, las lágrimas rodando sin control por su rostro. «La madre te devolvió la voz», murmuró él, la emoción ahogando cada sílaba. En ese lugar, frente a esa imagen, lloramos juntos. Era un llanto de alivio y una gratitud que desbordaba. La gente a nuestro alrededor, testigo de nuestra emoción tan intensa, empezó a orar con nosotros. No comprendían, tal vez, la exacta dimensión del milagro que ahí se desarrollaba, pero sentían la presencia. Era un momento de gracia pura, un perdón maternal que parecía descender directamente de los cielos, la propia misericordia divina manifestada ante nosotros. En los días que siguieron a este evento monumental, mi voz, poco a poco, fue recuperando su fuerza y claridad. En poco más de una semana, estaba completamente recuperada. Pero yo, Pastora Elena Vargas, ya no era la misma mujer de antes. Aquella experiencia me transformó por completo, volviéndome del revés en cada aspecto de mi ser. Al regresar a mi iglesia pentecostal, Roca de Salvación, en Lagos de Moreno, en el primer culto que dirigí, compartí cada detalle de mi jornada. Confesé que perdí la voz después de escupirle a una imagen de la Virgen de Guadalupe, que ella me castigó y que, en su infinita misericordia, me perdonó. La reacción de la congregación fue de shock absoluto. Algunos miembros, incrédulos, murmuraban que yo estaba poseída. Otros, indignados, declaraban que yo había caído en la más grave herejía mariana. La división en la iglesia fue inmediata e increíblemente dolorosa. Familias enteras que antes me seguían fielmente comenzaron a irse, dejando un vacío palpable. Ricardo, mi esposo, quien siempre me había apoyado incondicionalmente, cargaba con una carga visible. Sus ojos, antes llenos de admiración por mi fervor espiritual, ahora reflejaban una preocupación creciente, un desgaste silencioso ante la intensidad de mi odio anterior, que ahora costaba no solo la congregación, sino pedazos de nuestra paz. La revuelta de mis colaboradores fue instantánea. Aquellos que antes se mostraban tan leales, de repente se volvieron contra mí, abandonándome sin dudar. Pero ¿cómo podía negar la transformación que había vivido? Me era imposible guardar silencio. Desde aquel día en adelante, las campañas de aniquilación de imágenes cesaron por completo. Yo, Pastora Elena Vargas, a mis 51 años, ya no podía romper, quemar o escupir representaciones de santos. ¿Cómo podría hacerlo, sabiendo que eran el refugio para tantas almas afligidas en nuestra tierra? Mi ministerio, que yo había liderado por 13 años en Lagos de Moreno, cambió drásticamente su dirección. Comencé a predicar sobre la vital importancia de la tolerancia religiosa. Hablaba de respeto genuino a las diferentes formas de fe, de amor al prójimo, sin importar ninguna denominación. Fue una inversión total de ruta, un giro de 180 grados que dejó a muchos, comprensiblemente, confundidos. 7 años después de aquel día trascendental en el santuario de San Juan de los Lagos, la pastora Elena Vargas no solo predicaba tolerancia, la vivía en cada acto. Un día
recibí una invitación singular para una pequeña capilla en la zona rural de Lagos de Moreno, dañada por vándalos. La ironía, hermanos y hermanas, ustedes lo entienden, es que años antes yo podría haber sido uno de ellos. La capilla necesitaba ayuda para restaurar sus imágenes sacras. Y ahí estaba yo, Elena Vargas, la antigua destructora, ahora con un pincel en las manos, restaurando la pintura de una pequeña imagen de la Virgen María. Cada trazo, cada color aplicado, era para mí un acto de profunda redención, un ciclo finalmente cerrado, de la destrucción a la construcción, del odio al amor, en el corazón palpitante de nuestra tierra. Déjenme contarles algo, hermanos. Mi ministerio hoy es un espejo de aquello en lo que me convertí, algo completamente diferente. Ya no hay más ataques a otras religiones. Imágenes, no las destruyo. Y lo más crucial de todo, ya no siembro la división. Mi púlpito, antes un escenario de arduas batallas, hoy resuena con un mensaje de puro amor, de unión y de respeto mutuo. ¿Creerían si les digo que, actualmente, visito la Basílica de Guadalupe regularmente? No soy una católica convertida, hermanos y hermanas, sino una cristiana profundamente agradecida. Camino entre la multitud que busca consuelo y siento la atmósfera que, para mí, antes era tan extraña. Ahora me abraza con una paz casi inexplicable. Es allí, bajo el techo imponente de la Basílica de Guadalupe, en medio del murmullo suave de las oraciones y el eco sereno de las campanas, que encuentro mi momento para conversar con Nuestra Señora. Siento como si estuviera hablando con una madre verdadera, una figura de comprensión infinita que me acogió en mi desesperación más profunda, sin juicio alguno. Me acuerdo de aquel padre, cuyo nombre, desafortunadamente, se perdió en el tiempo, pero cuya palabra de consuelo resuena hasta hoy en mi corazón. Él me ofreció una acogida genuina sin siquiera conocerme, un día en que el miedo y la vergüenza se mezclaban con la poca esperanza que aún me quedaba. Agradezco, desde lo más profundo de mi alma, por aquella lección de humildad, un regalo inesperado que tanto me enseñó. Hoy, pido sabiduría para ser una pastora mejor, una madre más presente para Tiago, que ahora tiene 16 años y se está convirtiendo en un joven, para mi Sofía, y también una esposa dedicada a Ricardo. Su apoyo inquebrantable a menudo disimuló la inmensa preocupación que sentía por la intensidad de mi propio odio, una fase que él soportó con notable paciencia. ¿Y mi iglesia allá en Lagos de Moreno? Ah, sí, disminuyó, es verdad, en número. Muchos prefirieron seguir a pastores más combativos, quizás más incisivos en sus discursos, pero en calidad floreció de una manera sorprendente. Las personas que permanecieron no son solo miembros, son espiritualmente más maduras, más tolerantes y, sobre todo, más amorosas. Son la prueba viva de un crecimiento genuino. Este es mi testimonio, la revelación más íntima de quién soy. La historia de una pastora, Elena Vargas, hoy con 49 años, que perdió la voz después de escupir en una imagen de la Virgen de Guadalupe y la recuperó, milagrosamente, cuando el perdón más sincero brotó de su alma. Es la historia de una mujer que, por largos años, combatió ferozmente la devoción mariana, solo para descubrir, en el momento más inesperado y crucial de su vida, que estaba, en realidad, guerreando contra una madre. Nuestra Señora no me destruyó por la ofensa. Al contrario, me educó con una disciplina puramente maternal, una lección de amor y límites. No me castigó eternamente. Me perdonó en el instante exacto en que mi arrepentimiento fue verdadero. No me humilló públicamente. Al contrario, me restauró con una sutileza y una discreción que solo una madre posee, actuando entre bastidores de mi alma. Hoy finalmente entiendo, comprendo a fondo lo que antes me era tan velado. Las más de 2000 imágenes que yo, en mi ignorancia, destruí no eran simples ídolos diabólicos, como yo creía. Eran, en verdad, símbolos sagrados de intercesión,
el puerto seguro de incontables familias sufrientes, herencias espirituales preciosas, pasadas de generación en generación. Cada fuego que encendí destruyó mucho más que yeso y madera. Destruyó la fe genuina, la tradición arraigada y, en cierto y doloroso sentido, la esperanza de muchos corazones. Fue la Virgen de Guadalupe, la patrona de México, quien me abrió los ojos a esta nueva realidad. Ella me enseñó que el poder genuino del ministerio no reside en atacar otras tradiciones, sino en construir puentes de amor, de acogida y de comprensión mutua. La verdadera autoridad espiritual, ella me mostró, se manifiesta en el respeto profundo y en la edificación, no en la destrucción ciega. Y así, con la voz que ella milagrosamente me devolvió y el corazón que tan gentilmente transformó, sigo hoy predicando un evangelio de amor que acoge a todos, de fe que respeta las diferencias y de unión cristiana que trasciende los muros. Porque aprendí, de la manera más dura, que cuando ofendemos a una madre, sí, ella nos disciplina con amor, pero cuando pedimos perdón sincero, nos abraza con la más pura e incondicional misericordia que se puede imaginar. Para sellar esta profunda transformación, hoy, en San Juan de los Lagos, esa ciudad vecina que un día consideré un simple blanco de ataque y crítica, hice un gesto concreto y simbólico. Recientemente, ayudé a restaurar una pequeña imagen de la Virgen de San Juan, dañada por el tiempo y las inclemencias, justo ahí en la plaza principal. Un acto que puede parecer simple, pero que para mí, Pastora Elena Vargas, cierra un ciclo completo. Del odio a la construcción, de la división a la unión y de la ignorancia a la luz. Es un recordatorio visual y constante de que el verdadero servicio, en su esencia, es siempre un acto de puro e inquebrantable amor.